El día de hoy vamos a estar estudiando el Salmo 36. Es un salmo que nos habla de cosas grandes. Vamos a leerlo, hermanitos, el Salmo 36. ¿Listos? Dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Ese sermón, hermanos, tiene por título Gran misericordia para grandes pecadores. Gran misericordia para grandes pecadores. Y tiene que ver precisamente con estas dos cosas inmensas, muy, muy grandes. ¿Cuáles? La maldad del hombre es muy grande, pero la misericordia de Dios también es muy, muy grande. Cuando nosotros hablamos de cosas grandes, nuestra mente que es finita, que es pequeña, no es capaz de comprender la dimensión de cosas que son enormes. Les voy a poner algunos ejemplos para que se den cuenta de cómo nosotros no percibimos la grandeza de lo que nos rodea. Por ejemplo, el océano. Tú sabes que el océano es grande, ¿verdad? Si has podido ir a la playa, has podido ver la vastedad en el horizonte, lo inmenso que es. Pero no importa lo que tus ojos hayan visto, tu mente aún no comprende qué tan grande es el océano. Según los cálculos de los científicos, en el océano caben 36 veces los Estados Unidos. Según los científicos, en el 70% de la superficie de la Tierra es agua. Ponte a pensar por un momento en eso. Según los científicos, 1 de cada 100 criaturas que habitan este planeta, adivina dónde vive. En el océano. 1 de cada 100 vive en el océano. Ahí nos vamos haciendo una idea un poquito más grande de lo que es la grandeza del océano. Pasa también con la luna. Nosotros vemos a la luna cerquita y cuando la luna está llena, suponemos que está allí nomás. No. Resulta que entre la Tierra y la Luna caben todos los planetas del sistema solar juntos, uno al lado del otro. Estamos muy, muy, muy lejos de la Luna. Llegar a la Luna es una gran hazaña porque está muy retirada de la Tierra. Y ni hablar del Sol, hermanos. Si algo es grande a nuestro alrededor, o sea, la cosa más grande que está a nuestra vista es el Sol. La Tierra cabe 1.300.000 veces en el Sol. Ponte a pensar por un momento en eso. 1.300.000 veces. Eso es mucho. Y la cantidad de energía que el Sol produce sería capaz de alimentar, recuerdo el número, 3.000 millones de planetas como este. O sea, si en el sistema solar pudiéramos organizar 3.000 millones de planetas como este, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, el Sol sería capaz de alimentar y dar vida a todos esos planetas. ¿Y es nuestro Sol la cosa más grande que existe en el universo?
No, hay estrellas que son colosalmente gigantes. Bueno, ya nos fuimos muy allá, ¿no? Ya nos fuimos muy allá. Quise hacer este ejercicio para que te des cuenta cómo necesitamos ampliar nuestro pensamiento para que quepan conceptos grandes en nuestra cabeza. Al hablar de el pecado ocurre algo similar. Necesitamos abrir nuestra mente para entender el tamaño, la grandeza del pecado. Nosotros, leyendo los libros de historia, podemos descubrir qué tan grande puede ser el pecado de un hombre. Nosotros tenemos en la historia a grandes pecadores, como Hitler, que dice que estuvo en Colombia, ¿no? Que estuvo en Tunja, que comió arepa, cocido boyacense. ¿Alguno aquí de apellido Hitler? No, ninguno. Gracias a Dios. Bueno, cuando uno mira la monstruosidad de la que fue capaz Adolfo Hitler, uno se da cuenta de la monstruosidad de la que puede ser capaz un ser humano, un pecador con poder. En las cárceles nosotros vamos a encontrar grandes pecadores, pero no solamente en las cárceles, muchas veces en el poder vamos a encontrar a grandes pecadores. En las calles nos podemos topar con tremendos hombres capaces de grandes maldades. Pero nosotros mismos, en nuestra experiencia, sabemos que hemos sido capaces de cosas de las que hasta el día de hoy nos avergonzamos. Cada uno de nosotros sabe cuál es su gran pecado. Cada uno de nosotros sabe en su conciencia cuál es esa enorme montaña que es su pecado, el cual Dios le perdonó. ¿Es grande el pecado del hombre? Sí, hoy vamos a ver qué tan grande es. Pero también es grande la misericordia de Dios y hoy vamos a ver qué tan grande es. La teología nos trata de explicar qué tan bueno es Dios, hermanos, pero nuestro pensamiento pequeñito no es capaz de captar esa grandeza. Dios es demasiado bueno. La palabra demasiado se queda corta. Deberíamos inventar una palabra adicional para expresar qué tan bueno es Dios. Si tomáramos todas las hojas de papel que hay en este mundo y todos los seres humanos hiciéramos una plana escribiendo Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, miles y millones y cientos de miles de millones de veces, y llenáramos este planeta con la proclamación de que Dios es bueno, aún así no sería suficiente para mostrar cuán bueno es Dios. Y en nuestra propia experiencia hemos experimentado la bondad de Dios, cada uno de nosotros, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tamaño de la maldad del pecador y del tamaño de la misericordia de Dios. Y vamos a ver nuestro primer punto, el tamaño de la maldad del pecador. El tamaño de la maldad del pecador. El Salmo 36 que acabamos de leer nos ofrece una descripción del estado moral en el que se encuentra un pecador, pero no cualquier pecador, un pecador endurecido. Lo que vamos a ver a continuación es un diagnóstico con 7 síntomas que revelan la descomposición de un alma y nos dejan ver esos 7 síntomas, qué tan grande puede llegar a ser la maldad del impío. Vamos a ver el versículo 1. Allí dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La primera característica del pecador endurecido es que su pecado se publica. Su pecado habla de lo que hay en su corazón. Nosotros no necesitamos ver el corazón de un hombre para saber que no tiene temor de Dios. Solamente necesitamos ver sus acciones. Cuando las personas dicen, no me juzgues porque solo Dios conoce mi corazón. Pero es que no te juzgamos por lo que hay en tu corazón, juzgamos tus acciones. Son tus acciones las que nos dejan ver la clase de pecador que eres. Entonces no te ampares en esa historia de que no, es que solo Dios ve el corazón. Porque dice el rey David, la iniquidad del impío me dice al corazón, la iniquidad del impío me muestra a mí que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Además, el pecado no solamente
nos muestra la clase de corazón que tiene el pecador, sino que además el pecado le habla al corazón del impío. Resulta que en otras versiones de la Biblia, por ejemplo en la Biblia de las Américas, se traduce diferente. Allí en el versículo 1 de la Biblia de las Américas dice: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es decir, el pecado le habla al hombre desde adentro, como si le insinuara la maldad, como si le susurrara pensamientos, deseos malvados. Y no es el demonio el que le está hablando, es la iniquidad del propio hombre el que le está hablando a su corazón. El pecado no puede quedarse en silencio, hermanos, porque el pecado siempre quiere saciar sus apetitos. Y el impío le hace la charla. El pecado sugiere y el impío le conversa. Y trata de transar con él. Y trata de negociar con él. Y lo peor, hermanos, es que el pecador endurecido, en lugar de lamentarse y dolerse por su condición, se alaba. Se siente orgulloso, se felicita a sí mismo de que es muy bueno tapando su pecado. Se siente muy orgulloso y presume de que puede salirse con la suya. Ese es el segundo síntoma de un corazón endurecido. Dice el versículo 2: se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. ¿Qué significa que se lisonjea? Significa que se alaba a sí mismo, se adula a sí mismo y como que celebra lo capaz que es de pecar sin que lo descubran. Se celebra ser un pillo, ser astuto en el pecado, ser capaz de tapar todas las huellas, encubrir muy bien. Él piensa que es muy inteligente, él piensa que es muy sagaz, que nadie puede con él porque él es muy capaz de tapar su pecado. Entonces, este hombre que está endurecido por su pecado se celebra a sí mismo por ser un experto pecador. Cosa que, de verdad, hablando del tamaño del pecado, uno se da cuenta de que está frente a un gran pecador cuando ese pecador se celebra por ser tan malo. Y todos acá hemos conocido personas así. Muchos de los que estamos acá fuimos hombres así. Hombres mujeriegos que presumían de tener a muchas mujeres, a dejar mujeres embarazadas en diferentes lugares. Hombres valientes para beber vino, acostándose tarde y levantándose a madrugar, madrugando a beber otra vez. Hombres muy valientes para decir vulgaridades, muy buenos contando chistes sucios y sintiéndose orgullosos porque los demás les celebraban. Lo que nuestra sociedad promueve, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Porque este mundo le dice al hombre que celebre su pecado. Tan es así que ya tienen un mes, ¿no? Hay un mes que se ha destinado para mostrar con orgullo el pecado, cuando no es orgullo. ¿Qué debería ser? Vergüenza. Pero el impío se celebra a sí mismo. En sus propios ojos él se ve a sí mismo como alguien muy astuto, muy inteligente, porque es capaz de pecar sin recibir las consecuencias de su pecado. El tercer síntoma está en el versículo 3, dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Este hombre se hace un experto mentiroso, miente con tal facilidad que es capaz de decir una mentira para cubrir muy bien la otra, y llega al punto, hermanos, de ser tan bueno mintiendo que se convence de sus propias mentiras, de verdad se las cree. Y debido a eso tiene que ejercitar muy bien su memoria para que las mentiras le coincidan. Él es un experto en la iniquidad y en el fraude, él es un experto en la mentira. En cuarto lugar,
actúa como un loco. Ahí en el versículo 3 dice, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Cuando un hombre está endurecido por su pecado, hermanos, se vuelve irracional. Empieza a actuar más por instinto que por razón. Se entrega de tal manera al pecado que sus acciones no tienen explicación. Y cuando él trata de explicar por qué pecó como pecó, él mismo no encuentra razón, porque el pecado siempre es irracional. El pecado es algo tonto. El pecado nos hace actuar como estúpidos. Cuando el hombre se ha entregado a sus pasiones, el hombre de todas formas no puede renunciar a su razón y va a tratar de racionalizar su pecado, va a tratar de hallarle una explicación a su pecado. Entonces, si le es infiel a la esposa, ¿de quién es la culpa? De la esposa. Si le robó al jefe, ¿de quién es la culpa? Del jefe, porque como no le aumentó el sueldo. Si alguien lo cerró en la calle, va y le pone un ojo morado, ¿por qué? Pues la culpa es del que me cerró. Siempre encuentra una explicación para su maldad. Siempre encuentra una forma de explicar por qué peca como peca. Voy a darles algunas de las maneras como un corazón endurecido intenta justificar su pecado. Un hombre endurecido en su pecado piensa que sus pecados no son tan malos porque otros también los hacen. ¿Cómo puede ser algo tan malo si todo el mundo lo hace? Piensa que sus pecados tienen en el fondo buenas intenciones. Por ejemplo, Robin Hood le robaba a los ricos para darle ¿a quién? Ah, bueno, ladrón que roba ladrón. ¿Sí ven? Piensa que puede compensar el pecado cometido con alguna buena acción o con asistir un rato a la iglesia. Se da cuenta que sus malas obras le han puesto sus números en rojo y para tratar de compensar, entonces busca a quién repartir mercados, busca, ahora sí va a empezar a portarse bien, ahora va a venir un ratico a la iglesia, pero eso solamente para equilibrar la balanza en su conciencia, porque de corazón él quiere seguir pecando, pero al mismo tiempo no quiere sentirse culpable. Piensa que con suficiente pericia el pecado no tiene por qué dañar a nadie. Eso es típico de alguien que racionaliza el pecado. Piensa, mientras mi pecado no daña a otros, puedo pecar tranquilamente. ¿Yo a quién le estoy haciendo daño con lo que estoy haciendo? ¿A nadie? Entonces lo puedo seguir haciendo. Y piensa que merece más de lo que Dios le ha dado y eso le sirve de excusa para pecar. Entonces, si Dios le concedió una mujer que es difícil, que es problemática, que no se sujeta, esa es la razón para ir y conseguir un amante, porque él merece una mejor mujer. Si de pronto su situación económica no es la mejor, porque las cosas no le han ido bien, bueno, eso es una razón para buscar la manera de obtener plata de cualquier manera, porque al final de cuentas me merezco tener un mejor salario, me merezco vivir mejor. Vean, hermanos, que no puedo seguir dando ejemplos de la manera como racionalizamos el pecado, pero se dan cuenta que todos hemos transitado por esos caminos, ¿sí o no? Todos nosotros en el momento, antes de pecar, tenemos que hallarle una justificación, una razón que sea válida a nuestras conciencias, para no sentir que actuamos como estúpidos. Porque volviendo al ejemplo del hombre que deja a su esposa, uno piensa, a ver, tenía a su esposa en la casa, criándole a sus hijos, cuidándole sus cosas, siéndole fiel, una mujer piadosa, y todo eso lo cambió por un rato de placer. ¿Qué clase de tonto hace eso? ¿Qué clase de loco hace eso? Alguien endurecido por el pecado ha dejado de ser cuerdo y ha dejado de hacer el bien. En quinto lugar, medita maldad sobre su cama. Medita maldad sobre su cama. Dice el versículo 4 eso. Él acaricia el pecado en la noche, duerme con él. Tan pronto tiene tiempo libre, se dedica a maquinar en su cama la maldad. Y yo, hermanos, he estado,
uno no pensaría que la cama sea un lugar tan propicio para incubar el pecado, pero el Salmo nos deja ver que sí. Y claro, es que el escenario es perfecto. Estás tú solo en la noche, en la oscuridad, en tu habitación. Estás encerrado con tus pensamientos nada más. Y si tú no te acuestas temprano, si no estás lo suficientemente cansado, es posible que te entren las ganas de pegarte al celular a esa hora, empezar a hablar con quien no tienes que hablar, empezar a ver lo que no tienes que ver. O es más, no necesitas el celular, simplemente empiezas a añorar el pecado que antes cometías, a planear cómo va a ser la siguiente vez de tu maldad. Y eso es lo que hace una persona con un corazón endurecido. El tamaño de la maldad del hombre es tan grande, el tamaño del pecado del hombre es tan grande que ni siquiera su cama es un lugar exento de su pecado. Ni siquiera su cama. Allí él tiene la oportunidad de meditar la maldad en lo íntimo, en lo oscuro, donde nadie lo ve, donde él cree que nadie lo ve, Dios lo está viendo. Y que esto sirva, hermanos, como advertencia para ver cómo estamos yendo nosotros en las noches a dormir. ¿Qué es lo último que hacemos antes de dormir? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, terminamos abriéndole puertas al enemigo y después nos preguntamos ¿por qué caímos? En sexto lugar, está en camino no bueno. Eso dice el versículo 4. Es decir, su conducta, sus hábitos son pecaminosos. Ha hecho del pecado su estilo de vida. Y por andar en malos caminos se junta con malas personas. Se rodea de impíos iguales a él, que no censuren su pecado, que lo alienten a la maldad, que le adormezcan la conciencia, que de alguna manera le ayuden a justificar su pecado. Pues gente que anda también en sus mismos caminos. En séptimo lugar, dice el versículo 4 que el mal no aborrece. Si no aborrece la maldad, pues la ama, ¿verdad? O sea, no se puede tener un sentimiento intermedio, un sentimiento neutro. O tú aborreces la maldad o la amas. En el caso de este hombre que nos describe acá el rey David, es un hombre que ama la maldad, la ve atractiva, la disfruta y se ha insensibilizado de tal manera en su conciencia que no puede aborrecer la maldad. Es incapaz de hacerlo en su conciencia y solamente ve en la maldad una oportunidad para satisfacer sus deseos. Hermanos, yo creo que ustedes han notado que todo lo que hemos dicho hasta este momento tiene en común que es producto de una conciencia que está insensibilizada, una conciencia que está encallecida, adormecida, que ya no reacciona frente al pecado, sino que vuelve el pecado algo cotidiano, algo diario, a tal punto que hasta el último momento antes de dormirse está pensando en el pecado. ¿Cómo es que una persona puede llegar a insensibilizarse de tal manera que el último pensamiento antes de dormirse sea cómo pecar al día siguiente? ¿Cómo un hombre puede llegar allá? ¿Cómo un hombre puede llegar al punto de no aborrecer el mal, sino a sentir curiosidad por él y sentir atracción por él? Bueno, hermanos, en esto todos nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando insensibilizamos nuestra conciencia en un área creyendo que no va a afectar el resto, nos engañamos. Me explico. Si insensibilizamos nuestra conciencia respecto a la mentira, no nos extrañe si nos volvamos insensibles al adulterio. Pero no es que, a ver, alguno podrá decir, pero es que no tiene que ver lo uno con lo otro. Sí tiene que ver, porque son pecados y lo que hace que nuestra alma reaccione, como que se dé cuenta de que lo que está haciendo mal, es la conciencia, que es una campana que se activa. Si tú te habitúas a decir mentiras y mentiras todos los días, estás dañando tu propia conciencia, la estás insensibilizando, y cuando tenga que reaccionar ante otros pecados como el adulterio, ¿va a reaccionar? No va a reaccionar. Porque
cuando insensibilizamos nuestra conciencia en un área, la estamos insensibilizando en todas las áreas. Ahora, el hombre puede corromperse hasta el punto de ser todo lo que hemos visto hasta este momento, hasta el versículo 4. Se los voy a describir, voy a parafrasear lo que dice el Salmo 36. El hombre puede llegar a ser alguien cuyas acciones revelan que no tiene temor de Dios. Alguien orgulloso de su pecado, lleno de mentiras, que actúa como un loco, que maquina en su cama la maldad, que anda en malos pasos, amante de lo malo. Y yo creo que si David hubiera tenido ganas, hubiera seguido, porque siempre se puede caer más bajo, siempre uno puede descender un escalón más en la maldad, siempre, siempre. Aún el impío que piensa que tocó fondo no lo ha tocado, puede todavía ser peor. Ahora yo te pregunto a ti, a la luz de lo que acabamos de ver, a la luz de este diagnóstico, estos 7 síntomas que muestran el tamaño de la maldad de un corazón endurecido, ¿cómo estás tú? ¿Tú cómo estás en esto? De pronto no te has dado cuenta y poco a poco has ido adormeciendo tu conciencia. Vas a terminar actuando como un loco. Vas a terminar en la compañía de los impíos, vas a terminar no aborreciendo la maldad, sino abrazando la maldad. ¿Cómo estás tú? Volviendo al ejemplo que yo les ponía al principio, cuando hablamos de cosas grandes, nos cuesta entender qué tan grandes son hasta que nos dan como un referente, hasta que nos dan ejemplos. Algo similar pasa con nuestro pecado. Cuando uno sale a la calle y le pregunta a la gente no considera ser pecadora. La gente considera tener defectos, algunos detallitos por mejorar, algunas cosas por cambiar, pero están en el proceso y esencialmente son buenos. Hasta que comparamos sus vidas con las Escrituras y nos damos cuenta que de buenos no tienen nada. Hasta que nos damos cuenta a la luz de las Escrituras que su pecado es enorme, su pecado es muy, muy, muy grande. Vamos a dejarlo ahí. Ya hablamos del tamaño de la maldad del hombre. ¿De qué otro tamaño vamos a hablar? De la misericordia de Dios. Vamos a ver ahora la misericordia de Dios. Nuestro segundo punto, el tamaño de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 36:5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad es tu verdad. Cuando hablamos del atributo de la fidelidad, hablamos de que Dios nunca quebranta una promesa, Dios no puede mentir. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad, tu verdad alcanza hasta las nubes. El rey David, no sabemos dónde escribió esto, quizás tenía un paisaje al frente y tratando de explicar qué tan grande es la misericordia de Dios, dijo, a ver, ¿es tan grande como qué? ¿Como este árbol? No. ¿Es tan grande tal vez como esta piedra que está aquí? No. La misericordia de Dios es tan grande como los cielos, tan alta como las nubes mismas, así de grande es la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes el profundo contraste del que David nos está hablando? Primero tenemos de este lado este abismo de maldad que es el corazón del impío. Y ahora tenemos de este lado este cielo de misericordia que es el corazón de Dios. ¿Por qué David está haciendo este contraste? Porque David quiere dejar claro que aunque la maldad del hombre sea mucha en la tierra, aunque el impío se rebele contra Dios y rechine sus dientes, Dios sigue siendo bueno. Dios permanece siendo bueno, misericordioso y justo. Su misericordia sigue siendo tan alta que llega hasta los cielos, tan alta que alcanza las nubes, porque la maldad de los hombres no disminuye
la bondad y la justicia de Dios. Voy a repetir esto. La maldad de los hombres no disminuye la bondad y la justicia de Dios. ¿Quiero decir con esto que el hombre puede ser tan malo como quiera y Dios no va a hacer nada al respecto? No. Lo que estoy diciendo es que Dios nunca se va a rebajar a la condición del pecador y va a ser tan pecador como el hombre. No. En los dioses de la mitología griega ustedes veían a dioses mezquinos que tenían ese pensamiento. Cuando alguien pecaba contra ellos, ellos venían y pecaban contra los hombres y hacían tremendos estragos y eran capaces de grandes maldades. Ese no es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia la maldad de los hombres no lo hace menos santo. Aunque toda la tierra, todos los hombres se rebelaran contra él, su misericordia, su bondad y su justicia siguen siendo las mismas. Dios no cambia. Dice el versículo 6, tu justicia es como los montes de Dios. O sea, como las montañas mismas, así de grande es la justicia de Dios. Tus juicios, abismo grande. ¿A qué se refiere con juicios? Bueno, la palabra juicios a veces significa castigos de parte de Dios. Pero juicios también a veces significa la voluntad de Dios, el decreto de Dios, la forma como Dios hace que se lleve a cabo su voluntad aquí en la tierra. Entonces, esos caminos secretos de Dios, esos planes de Dios son un abismo grande. Y abismo normalmente en la Biblia hace referencia a los océanos. Así como no es posible para un ser humano bajar al foso de las Marianas, creo que es el punto más bajo de la tierra, y ver lo que hay allá, así los seres humanos tampoco podemos conocer la profundidad de los pensamientos de Dios. No podemos medir su misericordia, no podemos medir su justicia, no podemos medir su sabiduría, no podemos medir quién es Dios. Él es más grande que todo lo que nuestra mente pueda concebir. Ahora fíjense lo que dice el versículo 6. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Porque Dios es bueno, le provee a sus criaturas. Dios sostiene animales y hombres porque Él se ha comprometido a proveer para su creación. Todos nosotros acá, todos los que estamos acá, toda esta generación puede dar testimonio de cómo Dios provee. Porque estuvimos encerrados en nuestras casas durante la pandemia, sin la posibilidad de trabajar, sin la posibilidad de, muchas veces no teníamos ni la posibilidad de ir a comprar para comer. ¿Y proveyó Dios? Proveyó. ¿Y nos proveyó solo a nosotros? Le proveyó al mundo entero. El brazo de Dios no se ha cortado. Dios sigue siendo el proveedor de las naciones. Y cuando uno ve la cantidad de aves que levantan vuelo en este mundo y la cantidad de animales que llenan las praderas, las selvas, los montes, los océanos, uno no puede más que admirarse de esto y proclamar lo que dice el versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Esta expresión que cuando uno está leyendo el Salmo se da cuenta, brota de las entrañas de David. ¿De dónde proviene esa expresión? Esa expresión es fruto de la contemplación de todo lo que vemos que Dios cuida en este mundo. Solamente al hacer la cuenta de la cantidad de criaturas a las cuales Dios sostiene, uno no puede hacer otra cosa que abrir sus ojos grandototes y decir, ¡oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Al mirar la cantidad de familias y seres humanos que Dios sostuvo durante la pandemia, uno no puede hacer otra cosa que decir, ¡oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Al tener un plato de comida frente a nuestros ojos que vamos a poder disfrutar, no deberíamos tener otra expresión que decir, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Porque en últimas quien puso ese plato en la mesa fue el Señor. Fue el Señor. Cuán preciosa es su misericordia.
tremendo, ¿no? O sea, lo único que hace falta para contemplar la hermosura y la misericordia de Dios es abrir los ojos. Abrir los ojos y ver este mundo inmenso y ver a todas sus criaturas. Solo eso es suficiente para darse cuenta de cuán preciosa es esa misericordia. Luego dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ojo a esto, ojo a lo que sigue. Por eso los hijos de los hombres, eso significa todos los seres humanos, se amparan bajo la sombra de tus alas. Todos los hombres pueden correr a Él en busca de refugio en momentos de calamidad, y lo que va a hacer Dios es abrigarles con el cuidado de un ave por sus polluelos. Les va a cubrir así, bajo la sombra de sus alas. Uf, qué grande es la misericordia de Dios, ¿no les parece? ¿No les parece? Ahora hagamos aquí un alto por un momento, hagamos un alto acá un momentico, porque esto empieza a ser difícil de digerir. ¿A quiénes Dios los va a amparar bajo la sombra de sus alas? ¿A quiénes? ¿A sus hijos o a todos los hombres? ¿Él provee solamente para sus hijos o provee para todos los hombres de este mundo? No solamente para los hombres, para todas las criaturas. Y entonces aquí surge una pregunta que es, así como uno está asombrado de la grandeza y la misericordia de Dios, uno se asombra de esto. ¿Cómo puede Dios ser tan bueno con hombres tan malos? Porque acabamos de describir la maldad de los hombres y ahora estamos viendo a este Dios siendo misericordioso con ellos. ¿Cómo puede Dios ser refugio y amparo para el hombre pecador? Piensa por un momento en esto. O sea, es que estamos hablando de un abismo que separa la inmensa maldad del hombre de la inmensa bondad de Dios, y Dios es tan bueno que cubre a los hombres bajo sus alas y les provee. Qué grande es su misericordia, hermanos. De hecho, en este punto se hace un tanto incomprensible que Dios a esta humanidad caída le provea de forma tan abundante. ¿Cuánta generosidad le muestra Dios a los pecadores que no merecemos nada bueno de su mano? Ahora, hermanos, si Dios fuera generoso con criaturas santas, perfectas y bondadosas, de alguna forma su generosidad estaría justificada. Pero lo que Dios hace es proveer para criaturas pecadoras y rebeldes. Eso hace que su generosidad no sea solamente grande, sino exuberante, desbordante, abundante. Yo recuerdo el momento en el que yo entendí esto, yo no sabía cómo explicar el sentimiento que tenía hasta que encontré la palabra. Me sentí abrumado. Abrumado. ¿Cómo puede este Dios ser tan bueno con personas tan terribles? Definitivamente la misericordia de Dios es muy grande. Vayan conmigo por un momento a Romanos capítulo 1, versículo 19, y vean ustedes cómo el hombre responde a la misericordia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por ejemplo, su misericordia. Porque las cosas invisibles de Él, como su misericordia, su justicia y su sabiduría, que las vimos en el Salmo 36, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo responde el hombre pecador a toda esta generosidad, a toda esta abundancia de Dios? Despreciando a Dios. Así responde el hombre pecador. Entonces,
¿Qué tan grande es la maldad del hombre? Tan grande como para despreciar la bondad y la grandeza de la misericordia de Dios. Qué difícil es hablar de estas cosas, hermanos. O sea, cuando uno piensa que los hombres no pueden ser más pecadores, lo único que le hace falta es leer la Biblia y darse cuenta de que sí pueden ser más pecadores. Sí podemos ser peores, hermanos. Porque hemos recibido de parte de Dios cosas que no nos merecemos por nuestro pecado, y sin embargo, en lugar de glorificar a Dios y darle gracias, nos volvemos soberbios, nos envanecemos y no queremos saber nada de Dios. Vea un ejemplo sencillo que es cotidiano en cada casa. Lo difícil que es que el impío dé gracias por los alimentos. De verdad. Y uno nota su incomodidad cuando uno va a comer, el impío se incomoda porque están orando por la comida. Su corazón está tan entenebrecido que no tiene ni siquiera un ápice de gratitud hacia Dios. Ahora, volviendo al Salmo 36, tenemos que recordar que la razón para que Dios desborde de su inmensa misericordia sobre los pecadores es por su gracia común, no porque el hombre sea bueno y merezca algo. ¿Qué es la gracia común? Para los que no han escuchado esa expresión aquí en la iglesia, escuchen esta definición de la gracia común. La gracia común es la bondad de Dios que se extiende a toda la humanidad. La gracia común es la misericordia de Dios para con todos, proveyendo lluvia y sol, salud y alimento, riquezas y bendiciones a justos y pecadores. ¿De quién aprendimos nosotros que existía esta gracia común? Del Señor Jesús, que nos dijo que Dios es bueno y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Tristemente, hermanos, la gracia común es mal interpretada por los impíos, porque los impíos, cuando reciben todas esas bendiciones de Dios, terminan concluyendo o que sus pecados no son tan graves o que se merecen buenas cosas. Finalmente, lo que tienen es porque se lo merecen y no se dan cuenta que es gracia, es gracia. Y esa gracia, hermanos, esta gracia común es sumamente abundante. ¿Qué tan abundante es la gracia común? Hoy estoy luchando acá porque estoy hablando de cosas gigantescas. ¿Qué tan gigante es la gracia común? Tan gigante como la vida misma. Todo el tiempo que un impío dura en esta vida disfrutando de comida, dormida, vestido y techo, cada vez que disfrutó de eso, ¿de qué disfrutó? De la gracia común de Dios. Desde la cuna hasta la tumba, de grande como la vida, así de grande es la gracia común de Dios. Qué difícil es explicar estas cosas, son muy grandes. Y esa gracia común, inmensa, abundante, gigantesca, que va de la cuna a la tumba para con los impíos, lo que está demostrando no es que el impío sea bueno, no es que Dios esté muy contento con su estilo de vida. Lo que está demostrando es la inmensa bondad de Dios. Dios sí es bueno. Aunque el hombre es malo, Dios es bueno. Hasta el último día que Hitler estuvo aquí en la tierra, Dios le proveyó comida, vestido y abrigo. ¿No te sorprende eso? Hasta el último día que el pecador vive, Dios le provee. Es demasiada misericordia, demasiado grande. Ahora David sí tiene palabras para explicar la grandeza de esa gracia común, y vamos a verla en los versículos que siguen. El versículo 8 dice el Salmo 36, 8: de los hombres que vienen al amparo de las alas, bajo el amparo de la sombra de Dios, dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Dios no es escaso, Dios es muy, muy generoso. Como si este mundo fuera su casa y Él fuera un anfitrión, Él recibe a los hombres y les da de comer de lo más gordo. Cuando en la Biblia aparecen las grosuras, se refiere a las porciones, a las mejores porciones de carne. Las porciones caras, las que muchos acá no conocemos.
Pero las porciones gordas, grandes, buenas, los mejores filetes son los que Dios tiene para estos hombres impíos, pecadores y perversos. Yo sigo sin entenderlo, hermano. Y aquí estoy, no sé si la palabra es confundido o abrumado. Y sigue la gracia común de Dios. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Abrevarlos es darles de beber. Tú les darás de beber del torrente de tus delicias. Hermanos, este mundo es un río de delicias. Y Dios ha dado todas estas delicias para demostrar su inmensa generosidad. Así que no es solo lo mucho que nos da, sino también lo delicioso que nos ha dado. Y si usted de pronto está amargado pensando, no, pero delicioso no, qué desagradecido es usted. No, pero abundante no, uy, qué desagradecido es usted. Porque ¿qué merece usted? ¿Qué merezco yo? Pero mira cómo Dios nos ha dado de la grosura de su casa, del torrente de sus delicias. Nos ha dado muchos beneficios, muchas bendiciones, muchos placeres en este mundo. Aquí debo hacer un paréntesis. Me preocupa cuando la gente solo se queja y se queja y se queja y se queja. Me preocupa porque es una persona que no ha descubierto todas estas delicias. Es una persona que no ha descubierto la inmensa misericordia de Dios. No ha podido entender cuán bueno es Dios. Versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. La vida en este mundo proviene, hermanos, de Dios. Él es la fuente, el origen de la vida y toda vida también depende de Él. Los científicos se niegan a darle la gloria a Dios porque Él creó la vida, pero los científicos comen de lo que Dios les da. Los científicos escriben con lo que Dios les provee. Dice el versículo 9, además de que de Él proviene, miren, de Él proviene la abundancia, la delicia, la vida, de Él proviene la luz. Dice el versículo 9, en tu luz veremos la luz. Dios concede en su misericordia alimento, delicias, vida, muchas más cosas, pero también por su misericordia nos provee de luz. Sí, en el sentido literal, Dios nos provee la luz del sol cada día, pero además nos provee luz para el alma, y esta luz, hermanos, es entendimiento para conocer la verdad y no es útil solamente para cosas espirituales. Me explico. Cuando un científico hace un descubrimiento en la naturaleza, hermanos, fue Dios quien le dejó saber. Fue Dios quien le dio luz al científico para que hallara eso. Esa es la luz que viene de Dios. Y fíjense que esa luz que le da entendimiento a los seres humanos también hace parte de la gracia común, porque puede ser que el científico sea cristiano o no lo sea, es Dios quien le da luz para entender el mundo en el que nosotros vivimos. Esta luz es el entendimiento para conocer la verdad, pero es una luz que también nos alumbra para conocerle, porque en últimas esta creación lo que está reflejando es la gloria de Dios, nos está reflejando es la clase de Dios que lo creó. Muchas veces se me ha hecho la pregunta que si existe vida en otros planetas. ¿Qué dice la Biblia de los extraterrestres? Ahorita están muy de moda por una declaración que salió a hacer un expiloto de la Fuerza Aérea o de la NASA, diciendo que había visto hombrecitos, no sé, bueno, cosas así. Y el razonamiento que la gente hace es lógico, ¿no? Dicen, pero si este universo es ¿por qué Dios haría un universo tan grande para poner vida solamente en un planeta? La respuesta es simple, porque Dios es grande. Y porque este universo grande, del que no conocemos sus bordes, nos habla de un Dios que es más grande. Hermanos, ¿por qué florece una rosa donde nadie puede olerla? Porque Dios hace que florezca para su gloria. Porque existen criaturas en el abismo, en el océano, que nadie nunca ha visto, porque Dios las hizo para su gloria. Porque existen estrellas y planetas que nunca hemos visto en los telescopios, porque Dios los hizo para su gloria.
para mostrar qué clase de Dios es Él, qué grande es este Dios. Y esa luz de Dios es la que hace que los hombres puedan ver. Pero desafortunadamente el hombre resiste. Lo que leímos hace un momento en Romanos 1:19, si quieren vayan a Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre quiere seguir resistiendo a Dios y Dios le sigue dando luz. ¿Cómo puede Dios ser tan misericordioso? En tercer lugar, veamos la misericordia de Dios para con los que lo conocen. La misericordia de Dios para con los que lo conocen. Dice el versículo 10: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Hermanos, empezamos viendo el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Ahora fíjense que David suplica por aquellos que conocemos a Dios. Y fíjense que para David el hecho de conocer a Dios es también sinónimo de ser recto. Porque hay un paralelismo allí en el versículo 10. Cuando David pide que se extienda misericordia a los que lo conocen, está hablando de aquellos que son rectos de corazón. Entonces, no puede haber una persona que diga: yo conozco a Dios, pero mi corazón está chueco. No, sino que conocer a Dios es sinónimo de rectitud. ¿Qué es rectitud? Rectitud, hermanos, rectitud es la virtud de caminar paralelo a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son una regla, una vara que está bien derechita. Y un hombre recto es un hombre que camina igual de derechito que los mandamientos de Dios. En otras palabras, un hombre recto es un hombre que obedece a los mandamientos de Dios. Hace apenas un momento, veíamos cómo Dios en su gracia común les muestra misericordia a todos los hombres al proveerles alimento, delicias, luz. Pero además de su gracia común existe otra gracia, que si usted no la ha escuchado aquí en la iglesia, nosotros la llamamos la gracia especial, que está reservada solo para los que lo conocen. Entonces, para que quede claro, los impíos reciben una sola clase de misericordia, que se llama gracia común. Los cristianos, los creyentes, recibimos dos tipos de misericordia: la gracia común, porque también el sol sale sobre nuestras cabezas, pero también la gracia especial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la misericordia de la salvación, la misericordia de conocerle. Ser salvo y conocer a Dios son sinónimos. Si yo digo que soy un hombre salvo, estoy diciendo que soy un hombre que conoce a Dios. Esa misericordia la recibí yo, y esa misericordia es una gracia especial, porque tampoco merezco conocer a Dios, tampoco merezco ser salvado, pero Dios extiende su misericordia a los que le conocen. Miren que acá David ya como que cierra el panorama, ¿no? O sea, David no está diciendo extiende tu misericordia a todos los hombres, sino que acá él dice ven, a los tuyos, a los que te conocen. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Y hace una petición en el versículo 11, dice: no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. La petición de David es que Dios en su misericordia a nosotros los que le conocemos nos libre de las manos de los impíos. Y hermanos, esta petición hay que seguirla haciendo, y más en nuestros días, porque en cualquier momento el pie de la soberbia va a venir contra nosotros. La mano de los impíos nos va a querer mover. No piense que no va a pasar. La única pregunta que hay que hacer es ¿cuándo va a pasar? Esta es una oración que hay que estar haciendo desde ya. Que Dios guarde a su iglesia, que Dios guarde a los creyentes, que no permita que el impío toque a la iglesia de Cristo.
En cuarto lugar, veamos el juicio de Dios para con los malvados. Ya vimos la misericordia de Dios para con los que le conocen. Ahora veamos el juicio de Dios para con los malvados en cuarto lugar. Dice el versículo 12: allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. David habla como viendo la victoria de manera anticipada. O sea, antes de que la guerra venga, antes de que el enemigo sea vencido por Dios, ya David sabe que Dios va a castigar al pecador y que el pecador no va a poder levantarse. Así de grande, hermanos, como es la misericordia de Dios que hemos tratado de... He tratado de explicar lo grande que es. Hermanos, así de grande es su justicia. Su justicia también es muy grande y su justicia no pasará por alto al culpable, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Dios hará justicia y hará caer a los malvados, los derribará y no van a poder levantarse. Aquí termina el Salmo, hermanos, en el versículo 12, pero tengo un punto más. El quinto punto, y con ese vamos a terminar. Y tiene por título, el título del sermón: gran misericordia para grandes pecadores. Gran misericordia para grandes pecadores. Hermanos, al principio traté de demostrar el tamaño del pecado, pero me ha faltado decir más cosas. Piensa, ¿quién peca más contra Dios? ¿Aquel que ha recibido poco o aquel que ha recibido mucho? ¿Quién peca más contra Dios? ¿Quién es más desagradecido con Dios? ¿Al que se le dio poco o al que se le dio mucho? Al que se le dio mucho. Bueno, eso nos tiene que hacer temblar a los cristianos en este lugar, porque se nos ha dado mucho. Demasiado se nos ha dado, tanto de la gracia común como de la gracia especial. Que hablar de la gracia especial no se queda corta, la gracia especial también es muy, muy grande. En un momento vamos a hablar de eso. Entonces mi ingratitud le añade maldad a mi pecado. Es difícil hablar del tamaño del pecado y es difícil hablar del tamaño de la misericordia de Dios, porque por un lado, como yo les decía al principio, a todos nos cuesta reconocer que nuestro pecado es grande. Nosotros todos nos vamos a juzgar siempre con cierta indulgencia. Pero si miráramos nuestro pecado de manera objetiva sí, descubriríamos que nuestro pecado es enorme si solamente anotáramos cada pecado. Si solamente anotáramos cada una de nuestras maldades. Se nos acabaría el papel, ¿verdad? Y la tinta. Y lo peor, hermanos, es que aunque la lista es larga, la lista no para de crecer. Cada día se suman a ella más palabras, más acciones, más malos pensamientos. Y hermanos, no solamente el pecado es malo porque sea mucho, el pecado es malo porque Dios dice que es malo. El pecado es malo porque el pecado ofende a Dios. Y al hablar de este Dios precioso y su misericordia, pensar en que el hombre peca contra ese Dios demuestra la grandeza de su pecado, lo enorme que es el pecado del hombre, porque está pecando contra un Dios que es muy, muy bueno y muy, muy misericordioso. Si el hombre pecara contra una criatura común y corriente, bueno, pecaría, pero es que estamos hablando del ser más santo, del ser más especial, del ser más bondadoso, del ser más misericordioso, del ser más digno que existe en el universo. Y los pecadores levantamos nuestro puño hacia Él y le ofendemos cada vez que pecamos, hermanos. Entonces, por eso el pecado es enorme, porque es mucho y porque ofende a Dios, quien es muy, muy grande. Ahora, a la luz de lo que hemos visto, yo quisiera que por un momento hicieras el ejercicio y pensaras, ¿sigues viendo tu pecado de la misma manera? ¿Como una manchita de tinta que cayó en el escritorio? ¿O lo has empezado a ver como el océano de podredumbre que es?
como la montaña inmensa de maldad que realmente es. Porque si todavía tú te juzgas a ti mismo como alguien no tan malo, hombre, si te halagas a ti mismo, si como dice el Salmo 36, te lisonjeas ante tus propios ojos y piensas, bueno, yo no soy tan malo y mi pecado no será descubierto, estás endurecido, eres un loco. ¿No te das cuenta del tamaño de tu maldad? ¿No te das cuenta que de verdad es inmensa? Curiosamente, en nosotros los cristianos, a medida que vamos avanzando en la fe, surge un entendimiento mejor del pecado y nos hace darnos cuenta de que en realidad nuestro pecado sí es muy grande. O sea, a medida que van pasando los años, nos vamos dando cuenta de que nuestro pecado realmente es más espantoso de lo que pensábamos. Un ejemplo de eso es el texto que leyó Jason al principio, cuando estábamos aquí en la alabanza, en 1 Timoteo 1, del 15 al 16. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que él no es cualquier persona, porque él solito evangelizó la mitad del Imperio Romano, a esas alturas de la vida él ya está pronto a ser encarcelado, él ya está pronto a encontrarse con el Señor, y la conclusión a la que él ha llegado hasta este momento es que su pecado es inmenso, que su pecado es tan grande, que él es el número 1 de los pecadores. Dice el versículo 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que si Pablo estuviera entre nosotros y le preguntáramos a él, levante la mano, ¿cuál es el pecador más grande de la iglesia? Él correría acá y diría yo soy el número 1. Hermanos, si Pablo es el más grande pecador de la iglesia, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Qué tremendo, ¿no les parece? Ahora Pablo dice que Dios lo salvó a él para mostrarle a los pecadores que Dios puede ser muy misericordioso, que Dios puede salvar a grandes pecadores, porque Dios es un gran salvador y puede mostrar una gran misericordia. Dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, el número 1 de los pecadores, el más grande, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que por un lado mi pecado es inmenso, no soy capaz de comprender su magnitud, pero por otro lado la misericordia de Dios que está dispuesta a recibirme por medio de Cristo también es muy, muy, muy grande. Dios es capaz de recibir a pecadores muy, muy grandes. Y nos cuesta creer que Dios sea tan bueno. Así como nos cuesta creer que nuestro pecado sea tan malo, también nos cuesta creer que Dios sea tan bueno. ¿Y dónde podemos ver la magnitud del pecado del hombre y la magnitud del amor de Dios? En la cruz. En la cruz, hermanos, encontramos la medida exacta de ambas cosas, la medida exacta del pecado y la medida exacta del tamaño del amor de Dios. ¿Qué tan grande es el pecado? Tan grande que solo el sacrificio del Hijo de Dios pudo pagar el precio. Si Dios hubiera podido juntar todas las joyas, piedras preciosas y riquezas de todos los mundos para pagar el precio por el pecado, ¿no creen que lo habría hecho? Pero no lo hizo, porque el único precio aceptable era la sangre de su propio Hijo, el único precio. Así de grande es la deuda del pecado que solamente la sangre de Cristo la puede pagar. Ahí vemos en la cruz el tamaño del pecado por el tamaño del precio que se pagó, la sangre de Cristo. Pero además vemos que tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo para salvar pecadores, para salvarte a ti, para salvarme a mí. Entonces, si hay un lugar en el que
cosas inmensas de las que hemos hablado se juntaron. Si hay un lugar en donde el inmenso cúmulo de maldad y pecado de este mundo y la inmensa misericordia de Dios se juntaron, fue allí en ese madero, fue en la cruz de Cristo. Y para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos descubierto que nuestro pecado es grande, hemos descubierto también que su misericordia es más grande, que su misericordia es mayor que mis pecados. Mis pecados pueden ser horribles y escandalosos, pero su misericordia es mucho más, mucho más abundante. Llega hasta los cielos. Por su misericordia ahora somos hijos de Dios, que siempre van a poder hallar refugio bajo sus alas y que un día en la eternidad van a poder disfrutar plenamente de la abundancia de su casa. Dios nos ha dado a beber, como dice el Salmo 36, del torrente de sus delicias a nosotros los cristianos. Por partida doble, nosotros hemos disfrutado de su gracia común en esta tierra, pero hemos disfrutado de su misericordia en el Evangelio al salvarnos. Y nos sabe dulce el Evangelio. Si solamente tú pronuncias el nombre Jesús, el nombre de Jesús ya es dulce, ya es delicioso. Y a los cristianos nos ha tocado la mejor parte que este mundo tiene para ofrecer. Lo mejor que Dios tiene para ofrecer en esta vida es a Él. Y Él se nos ha entregado en la persona de Jesucristo. Y por eso somos demasiado afortunados. Hermanitos, que la aplicación de este sermón sea sencilla. Que hoy tú puedas mirar en la cruz ambas cosas. Que tú puedas mirar en la cruz lo enorme de tu pecado colgado allí, pero también puedas ver lo enorme de la misericordia de Dios allí. Porque es por ti que Jesucristo muere en la cruz, por tus pecados. Oremos, hermanos. Señor, cuán bueno eres, Dios. Ya nos quedamos sin palabras para expresar tan bueno que eres y lo grande que es tu misericordia. Qué difícil es explicar cosas tan grandes, Dios. Hasta los cielos llega tu misericordia. Tus juicios como montañas, como un abismo profundo son tus juicios, tu justicia como montañas. Uy, cuán grande eres, Dios. Solamente podemos estar hoy abrumados ante tanta misericordia. Para con los hombres impíos y pecadores, sí, pero también para con nosotros, Dios, que somos grandes pecadores y que hemos sido salvados por una gran misericordia. Ayúdanos a mirar en esta mañana la cruz y ver en ella toda nuestra maldad, tan inmunda como es, tan grande como es, tan sucia, tan pecaminosa como es, pero que también podamos ver en la cruz tu misericordia y tu amor tan grande como es, Dios. De colosales proporciones es tu misericordia, de proporciones cósmicas es tu misericordia. Más allá de los bordes de este vasto universo, Dios, tu misericordia es más grande, Dios. Se extiende hasta donde los ojos de los hombres no han podido llegar, Dios. Porque diste a tu Hijo, que vale más que este mundo y este universo entero. Cuán grande y vasta es tu misericordia. Cuán profunda nuestra maldad, Señor. Cuán mala delante de tus ojos es nuestra vida, Señor. Pero venimos a refugiarnos bajo la sombra de tus alas. ¿A quién más iremos, Dios? Concédenos, Dios, ser saciados de la abundancia de tu casa, del torrente de tus delicias, para siempre. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor. La mejor parte de la vida nos ha tocado ser cristianos. Es la mejor parte que nos ha tocado como herencia.
Hoy nos gloriamos en Cristo por lo que nos has dado, Señor. Oramos, Dios, para que podamos acercarnos a ti confiadamente y podamos recordar lo bueno que eres, lo misericordioso que eres. En el nombre de Jesús, amén.